Este es un Ferrari 575M del 2002. Y es glorioso, es precioso y tiene un V12 atmosférico con más de 500 caballos. Es raro, es especial, es increíblemente molón y aún así resulta sorprendentemente asequible teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Hoy voy a analizar este coche y voy a explicarte a qué me refiero y te voy a enseñar todos sus detalles y características. Bien, hora de hablar de los detalles y características del Ferrari 575M, que fue el deportivo biplaza con motor V12 de Ferrari que se vendió entre el 2002 y el 2005. El 575M sustituyó al 550 Maranello, que fue el biplaza V12 de Ferrari entre 1997 y el 2002. De hecho, técnicamente este coche también se llama Maranello. El 575 Maranello, nadie lo llama así, pero tanto el 550 como el 575 eran los Maranello, y se parecen muchísimo. Para la mayoría de la gente, de hecho, parecen idénticos. Creo que la gran mayoría de las personas no sabrían distinguir entre un 550 de un 575, pero en realidad hay algunas diferencias bastante importantes entre ambos modelos. Una de ellas es el motor. El 575 tenía un V12 de 5,7 litros y 508 caballos, que era una evolución del motor del 550. El 550 tenía un V12 de 5,5 litros con 478 caballos, así que este coche seguía siendo un V12 atmosférico, pero un poco más grande y con unos 30 caballos más que el 550. Puedes ver que es un motor precioso, realmente un conjunto mecánico glorioso, y la mayor parte del motor está colocada detrás del eje delantero para mejorar el reparto de pesos. A pesar del largo capó de este coche, el motor no ocupa todo ese espacio y simplemente queda espectacular. Y con más de 500 caballos atmosféricos, este coche hacía el 0 a 100 en alrededor de 4 segundos, quizás un poco más, lo que lo convertía en un coche bastante rápido en su época. Pero las mejoras respecto al 550 no se limitan al motor, también tenías frenos más grandes en el 575 para una mayor capacidad de frenado, junto con un sistema de suspensión adaptativa completamente nueva que el 550 no tenía. Mi cambio favorito entre ambos coches, sin embargo, son las revisiones de diseño muy sutiles que apenas se notan, pero que, si sabes en qué fijarte, te permiten distinguir instantáneamente un 550 de un 575, empezando por el frontal. Este es el cambio más obvio. La parrilla delantera del 550 tiene una especie de forma en U. La gente dice que parece que está sonriendo en comparación con la del 575, que tiene una parrilla más normal, más tradicional, de forma rectangular. Cuando ves ambas parrillas, una al lado de la otra, está clarísimo cuál es un 550 y cuál es un 575, y ese cambio exterior es el más evidente. El cambio menos evidente, pero muy interesante, es que el 550 tiene un pequeño reborde bajo la tapa del maletero, donde puedes meter los dedos para abrirlo. Y puedes ver que el 575 no tiene ese reborde en esa posición. Ese pequeño detalle es una forma de distinguir un 575 de un 550 visto desde atrás. La ausencia de ese reborde en el maletero fue una de las mejoras del 575. Otro cambio fueron las llantas. La mayoría de los 550 llevaban unas llantas bastante tradicionales de 5 radios muy bonitas. El 575, en su mayoría, llevaba estas llantas de 5 radios con un diseño diferente. Había otras opciones de llantas disponibles, pero eran bastante poco comunes, y estas eran las llantas principales, distintas a las del 550. Sin embargo, sin duda, el mayor cambio entre el 550 y el 575 fue la transmisión. Todos los Ferraris 550 utilizaban una caja de cambios manual de 6 velocidades con rejilla metálica y 3 pedales. Sin embargo, casi todos los 575, incluido este, llevaban una transmisión automática. Era la F1 de Ferrari, una manual automatizada secuencial con levas en el volante, y fue el primer Ferrari con motor V12 en incorporar esta transmisión automática F1. Antes de eso, solo se ofrecía en los modelos V8. En aquel momento era una tecnología completamente nueva y obviamente amplió el número potencial de compradores del 575 al ofrecer un automático en lugar de un manual considerado más exigente. Como resultado, la gran mayoría de los 575 se vendieron con la transmisión automática F1.
Ferrari seguía ofreciendo una caja manual tradicional de 6 marchas con rejilla para este coche, pero solo alrededor del 11% de los 575 salieron de fábrica con cambio manual. El 89% restante lleva transmisión automática, y este coche es uno de ellos. Con el paso de los años, el mercado ha pasado a valorar enormemente las cajas manuales clásicas con rejilla. Los Ferraris 575 automáticos como este suelen venderse entre $85.000 y $125.000, con algunas excepciones por arriba o por abajo. Pero con cambio manual de fábrica, estos coches pueden superar los $300.000, siendo prácticamente la única diferencia el hecho de tener una caja manual con rejilla de origen. Es una prima de precio absolutamente increíble, sobre todo teniendo en cuenta que existen conversiones a manual. Puedes convertir un 575 automático a manual por mucho menos de $200.000 y aún así los manuales de fábrica se venden con ese sobreprecio. Eso te da una idea de lo mucho que la gente adora la transmisión manual y también de cuánto valoran los aficionados a Ferrari la originalidad de un coche con cambio manual de fábrica. Uno de los pocos que existen frente a una conversión. En total, creo que solo unos 250 Ferrari 575 salieron de fábrica con 3 pedales y cambio manual con rejilla. Son coches realmente especiales. Pasemos ahora a los detalles, empezando por el diseño, que es sencillamente fantástico, una de las obras maestras de Pininfarina junto con Ferrari. El aspecto general es verdaderamente precioso, con proporciones maravillosas y un diseño espectacular. Es absolutamente impresionante y prácticamente todo el mundo lo piensa así. Hay coches que dividen opiniones, que o los amas o los odias. Este no es uno de ellos. Casi todo el mundo ama el coche. Es precioso, con líneas geniales y proporciones perfectas, y recuerda al Ferrari Daytona, el famoso Ferrari de finales de los 60 y principios de los 70. Curiosamente, ese es otro Ferrari que también está infravalorado en el mercado. Es muy bonito, muy querido, pero nunca alcanzó las cotas estratosféricas de algunos de sus contemporáneos. Es un poco la misma historia con este coche, con un diseño similar. A pesar de su precioso diseño, hay algunos detalles interesantes en el exterior. En la parte trasera puedes ver 4 pilotos, 2 a cada lado, y 4 salidas de escape. Por supuesto, los 4 escapes transmiten el sonido del V12. Este coche todavía conserva su escape de fábrica, relativamente discreto, lo cual es bastante raro. Muchísima gente cambiaba el escape en este modelo. Este es más silencioso, pero también refinado. Le queda muy bien al coche, escúchalo. Otra cosa interesante en el exterior son los faros. Siempre me ha encantado que estén cubiertos y transparentes, como los faros modernos, pero la mayor parte del interior del faro está pintada en el color de la carrocería para no distraer de las líneas, la forma y el color del coche. Lo extraño es la luz de posición. Esta es la luz que se enciende cuando pones las luces de posición. Probablemente sea la luz de posición más pequeña que he visto jamás en cualquier coche en toda mi vida. Apenas se nota o se ve desde ninguna distancia, pero ahí está, técnicamente funcionando como luz de posición, por si quieres circular con un poquito de iluminación delante. Muy poquito realmente. Después pasamos al interior, donde lo primero que notas es que es un interior precioso con cuero por todas partes, cuero espectacular cubriendo todo. El techo está completamente forrado en cuero, el salpicadero está completamente cubierto en cuero. Todo aquí es de gran calidad y se ve genial. Los asientos, todo, es un interior completamente tapizado en cuero, muy bonito, de alta calidad y bastante moderno. El interior recibió algunas mejoras respecto al 550, que tenía un aspecto un poco más clásico. Empezó a traer las cosas un poco más a la era moderna sin llegar al extremo de tener una pantalla, así que es una combinación muy agradable entre lo nuevo y lo antiguo. Y a pesar de la belleza y de cierta modernidad en este interior, aquí dentro hay sin duda algunas rarezas clásicas de Ferrari. Empecemos por el claxon, que es un claxon italiano antiguo y ridículo. Escucha esto.
y algunos otros detalles típicos de los coches italianos, te vas al control del climatizador y puedes ver que el mando de la velocidad del ventilador tiene 4 posiciones diferentes, además de una posición 0 para apagado, pero luego también hay un botón independiente marcado como off. Entonces, ¿cuál es realmente el apagado? Pues ambos, lo cual es un diseño bastante extraño. Hablando del problema con botones de encendido y apagado, vamos al equipo de sonido. Verás que hay un botón marcado como on, lo pulsas para encenderlo, bastante normal, pero cuando quieres apagarlo, ¿qué botón pulsas? Exacto, el único que pone on. De nuevo, una rareza interesante de un coche italiano de esta época. Y luego está el tema de la llave. Este es el mando de este coche. Tiene un aspecto muy sencillo, muy discreto, pero es increíblemente importante para el funcionamiento del coche porque no solo abre la puerta. Abres la puerta y luego tienes aproximadamente 1 minuto para subirte al coche y arrancarlo. Si no arrancas el coche inmediatamente, después de abrirlo, entra en funcionamiento el inmovilizador y cuando giras la llave, no pasa nada. Entonces tienes que volver a cerrar el coche y volver a abrirlo para reiniciar el proceso. Solo entonces puedes subirte, arrancar y marcharte. Es increíblemente molesto, pero muchos Ferraris y algunos Porsche de esta época tenían este mismo sistema con el mando. Que además, si alguna vez pierdes el mando, no basta con abrir la puerta manualmente con la llave y arrancar el coche. Necesitas el mando para desactivar el inmovilizador o no vas a ninguna parte. Las rarezas de los coches italianos. Y otra más, hay un botón de modo Sport. Te compras un Ferrari V12 atmosférico de 500 caballos y... ¿qué pasa? ¿No quiero modo Sport? Todo el coche es modo Sport. Es ridículo tener este botón, además de todo lo demás. Y hablando de botones bastante absurdos, ¿qué tal estos dos del centro? Hay 2 botones sin etiquetar, con pequeños puntos blancos. Curiosamente, controlan las pantallas del cuadro de instrumentos. El botón de la derecha te permite alternar entre el cuentakilómetros total y el parcial. Lo pulsas para cambiar entre ambos y lo mantienes pulsado para poner a 0 el parcial. El botón de la izquierda te permite alternar entre las diferentes informaciones de la pequeña pantalla central del cuadro, una pantalla pixelada muy pequeña. Te muestra la temperatura, la hora y en caso de que el coche tenga alguna advertencia, también aparece ahí. Y algo que me encanta absolutamente de esta pantalla pixelada es esta imagen que aparece cuando una puerta está abierta. Intenta representar un 575 y lo hace bastante bien, teniendo en cuenta que solo utiliza unos 20 píxeles. Muestra un 575 visto desde arriba con la puerta abierta. Deja bastante claro lo que está pasando. Ya que hablamos del cuadro de instrumentos, tengo que decir que me encanta el cuadro de este coche. De nuevo, la mezcla perfecta entre lo analógico y lo moderno. Fue un paso adelante respecto al cuadro del 550, que era más simple. Este tiene más estilo, una tipografía mejor y más protagonismo del cuentarevoluciones en el centro. Es un cuadro precioso en conjunto sin llegar a la siguiente generación, el 599, que ya incorporaba una pantalla y perdía parte de la belleza clásica. Este realmente se ve muy bien. Pero incluso en este precioso cuadro de instrumentos relativamente moderno, todavía no hemos terminado con las rarezas Ferrari. Pones el intermitente y verás que el testigo que se enciende muestra ambos intermitentes iluminados a la vez. Este coche, a pesar de ser del 2002, no tenía testigos separados para el intermitente izquierdo y el derecho. Cuando ponías el intermitente, simplemente parpadeaba para avisarte de que uno de ellos estaba activado. Tenías que deducir el resto. También es curioso el freno de mano, que está situado entre la puerta del conductor y el asiento. No es precisamente el mejor lugar para un freno de mano. Si tiras hacia arriba, dificulta salir del coche. Así que cuando lo subes para poner el freno de mano, luego puedes bajarlo para apartarlo y no golpearlo al entrar o salir del coche. Cuando quieres quitar el freno de mano, tienes que volver a levantar la palanca, pulsar el botón y bajarla, como en un freno de mano normal. El funcionamiento es bastante sencillo una vez te acostumbras, pero desde luego es extraño. Un freno de mano que puedes subir, luego bajar, pero sigue puesto. Es bastante confuso la primera vez que lo usas. También es interesante y algo curioso que a la izquierda del volante hay una pequeña placa que celebra los éxitos de Ferrari en la Fórmula 1 en esa época. Incluso hay una imagen de un coche de Fórmula 1 y en la parte inferior puedes ver un pequeño número impreso, que es el número de serie de este coche. Una rareza interesante de Ferrari es que
más o menos, empezaron con el vehículo número 1 y desde entonces todos los Ferrari han sido numerados de forma consecutiva. Así que este coche es el número 130.066, lo que más o menos significa que fue el Ferrari número 130.000 fabricado en toda la historia. Y a día de hoy, los nuevos Ferrari siguen sumando. Los últimos 6 dígitos del VIN siguen siendo un número de serie que sitúa el coche dentro de la historia de producción de Ferrari, lo cual es bastante increíble. Más allá de todo eso, sin duda tenemos que hablar de la transmisión. Este es uno de esos del 89% de unidades que llevan transmisión automática. La mayor parte del funcionamiento de la caja se controla mediante las levas del volante. Cuando arrancas el coche, si estaba en punto muerto, pulsabas la leva derecha, la de subir marcha, para engranar primera. Si querías volver a punto muerto, pulsabas ambas levas al mismo tiempo y luego usabas las levas para subir y bajar marchas. Todo era bastante sencillo. La parte rara está aquí en el centro, donde tienes algunos controles independientes de la transmisión. Hay un botón marcado como Auto, que te permite conducir en modo totalmente automático si así lo deseas. Ahora bien, esto no es una transmisión automática convencional con convertidor de par. Sigue teniendo embrague, pero es un embrague automatizado, así que si pasas al modo totalmente automático, aparecen algunos de los tirones que tendrías al conducir un coche manual. Si sabes lo que haces, es más fácil cambiar tú mismo. La otra cosa interesante en el centro de la zona de transmisión es este pequeño interruptor. Es un poco flojo, la verdad, no transmite mucha confianza. Ese interruptor se utilizaba para meter la marcha atrás. Así que cuando ibas circulando, en lugar de pasar a punto muerto y luego seleccionar la marcha atrás, desde ahí tenías este pequeño interruptor que al tirar de él metía directamente la marcha atrás. También es interesante en esta misma zona que hay un par de elementos más en la consola central, concretamente pequeños compartimentos portaobjetos. Hay uno junto a los controles de la transmisión, hay otro aquí abajo en el centro, no hay portavasos. Ferrari se esfuerza muchísimo en asegurarse de que sus coches no tengan portavasos, pero a cambio están dispuestos a ofrecerte bandejas portaobjetos de tamaños raros, como una especie de premio de consolación por no tener portavasos. También tienes algo de espacio extra en los paneles de las puertas, útil para una cartera, papeles o lo que sea, y por supuesto también tienes una guantera para más cosas. Ahora bien, a pesar de no tener portavasos, sí que tienes un cenicero. Abres este panel con los preciosos emblemas de Ferrari y Pininfarina unidos, estos dos gigantes de la industria italiana, que se separarían poco después de que se fabricara este coche. En cualquier caso, bajas este panel y ahí tienes el cenicero y el mechero. No te dan un portavasos, no puedes beber en el coche, pero desde luego puedes fumar. En fin, hablando de compartimentos de almacenamiento, hay otro interesante detrás de los asientos. Como dije, es un coche biplaza, pero hay espacio ahí atrás, aunque está destinado completamente al almacenamiento. Tienes una red detrás de los asientos y luego una bandeja trasera tapizada, donde hay bastante espacio de carga en el que puedes meter equipaje. De hecho, había un juego de maletas a medida que podías comprar específicamente para este coche, iban al juego con el interior y se sujetaban con las correas de carga incluidas ahí detrás, tus maletas de cuero, dentro de un interior forrado en cuero para el viaje perfecto por carretera en tu Ferrari 575. Y ya que hablamos de almacenamiento, hablemos del maletero. Vamos a la parte trasera y usamos ese pequeño reborde del maletero específico del 575 y no presente en el 550 para abrirlo. Y encontramos, bueno, un maletero. No es enorme, pero hay un espacio de carga decente ahí atrás, sobre todo si lo combinas con la bandeja trasera detrás de los asientos. Pero más importante y posiblemente lo más interesante, si levantas el suelo del maletero, verás que hay prácticamente el mismo espacio de almacenamiento debajo del suelo que el que hay encima. Así que, si sumas esos dos compartimentos más la bandeja trasera, este coche es en realidad bastante práctico en términos de capacidad de carga, a pesar de ser solo un biplaza. Otras cosas interesantes que encuentras en el maletero, por un lado, hay un cargador de CD aquí atrás, para maximizar tu experiencia de entretenimiento de audio y probablemente habías visto antes en los libros. Esta funda de cuero contiene todos los manuales, el libro del propietario, todo lo que venía con el coche. Es preciosa, cuero espectacular, de gran calidad, con un aspecto fantástico. Lo abres y descubres una linterna. No una linterna cualquiera, sino una linterna con la marca Ferrari, que acompaña a este coche
Y esto suma puntos a la originalidad de tu 575 y es un recuerdo bastante chulo que viene incluido con uno de estos coches. Así que ahí tienes el recorrido por todos los detalles y características del coche, pero tengo muchísimas ganas de ponerme al volante y conducirlo. Hace años que no conduzco un 575, he idolatrado el diseño del coche durante mucho tiempo y tengo curiosidad por ver cómo se siente el volante, así que vamos a ello. Bien, conduciendo el 575. Y este es uno de mis Ferraris modernos favoritos, y de verdad creo que son sorprendentemente asequibles teniendo en cuenta todo lo que ofrecen. Y sí, digo esto sabiendo perfectamente que casi todos son automáticos, y de hecho los manuales no son sorprendentemente asequibles, en realidad son muy caros. La opinión general es que la transmisión automática F1 de esta época es mala, y obviamente yo prefiero una caja manual, creo que casi cualquiera lo haría. El manual tiene muchas ventajas en términos de experiencia de conducción y disfrute. Sin embargo, los 575 manuales son coches de $350.000, los automáticos son coches de $125.000, si no menos. Obviamente, con esa diferencia de valor, empiezas a plantearte, ¿podría vivir con un automático? ¿Podría hacer funcionar un automático en mi vida si puedo ahorrarme $200.000? La buena noticia es que no tienes que elegir porque puedes hacer una conversión a manual, que es otra de las cosas geniales de estos coches. No es la opción más pura, no es la opción del purista Ferrari o lo que sea, pero si quieres conducir el coche y disfrutar de la experiencia al volante, tener la conversión a manual te da lo mejor de ambos mundos. Consigues este gran coche y consigues el manual sin tener que pagar un sobreprecio. Pero hablemos de este automático, que es el que tenemos. Llevo años diciendo en muchos vídeos que he cambiado un poco de opinión sobre estas transmisiones manuales automatizadas, secuenciales, de un solo embrague como la Ferrari F1. Aunque no es tan divertida como un manual, ni tan rápida como un doble embrague como la PDK de Porsche, hay algo realmente especial en cambiar de marcha con una de estas cajas y sentir los cambios como en una manual. Se siente muy mecánica, de una forma divertida, y eso me encanta, de verdad. Es realmente rápido, se conduce muy bien y es increíblemente rápido. Y una cosa que me gusta, algo que también me gusta de 1993 y de otros coches de esta época, es que combina lo mejor de lo analógico y lo moderno. Todavía se siente como un coche clásico analógico, tiene el claxon de Ferrari que te enseñé y tiene su interior de estilo antiguo, sin pantallas modernas, pero también es moderno. Esto se siente rápido, se siente como un coche rápido y esa combinación de ambas cosas es genial. Diré que un punto negativo, y también lo tiene el 550, es que la suspensión es un poco más blanda de lo que cabría esperar teniendo en cuenta lo que es este coche. Un Ferrari V12 de altas prestaciones, muy especial y es un poco blando en suspensión. Depende de cómo quieras verlo y de cómo quieras usar este coche, si eso es un inconveniente o no. Para mí, por $100.000, creo que sería un coche bastante genial para conducir con frecuencia, incluso a diario, y tener un Ferrari de uso habitual, y en ese caso la suspensión blanda es una ventaja. Pero si compras este coche para ir fuerte por carreteras de montaña, los fines de semana notarás que tiene algo más de flotación y algo más de balanceo de lo que podrías esperar. También notarás que la dirección es un poco asistida, algo que era bastante habitual en los Ferrari. Una vez que Ferrari descubrió la dirección asistida a mediados de los 90, hubo unos 10 años en los que muchos Ferraris tenían una dirección algo sobreasistida. Y la dirección no es tan precisa como te gustaría y se siente un poco artificial, y eso también es cierto en este coche. Sin embargo, se lanza hacia adelante y está listo para todo. Y suena increíble. Es un coche rapidísimo. Es muy emocionante. Me encanta el coche. Siempre me ha encantado y me parece maravilloso. Hacía mucho tiempo que no conducía uno de estos y al hacerlo me doy cuenta de que en realidad es más utilizable de lo que recordaba. Y también es un poco menos radical, menos duro de lo que recordaba también. Y ambas cosas me gustan, aunque sospecho que algunas personas las verían como decepciones. El 599 añadió sin duda un poco más de dureza y agresividad, pero me gusta el hecho de que este coche sea bastante usable en ciudad sin llamar demasiado la atención y sin
machacarte en la carretera porque es algo positivo. Y así es el Ferrari 575M. Este coche es genial, es precioso, un gran V12 de los de antes, es rápido, es divertido, es especial, es fiable para ser un Ferrari y en mi opinión está claramente infravalorado en el mercado actual, un coche fantástico tal y como es, o con una conversión manual para disfrutar todavía más de la conducción, y podías conseguir este en Cars and Bits. Ahora es el momento de darle una puntuación. Y la puntuación es de 61 de 100, lo que lo coloca aquí. Es un grupo muy ajustado, solo 4 puntos separan a los mejores coches de este grupo de los peores. Y el 575M se gana claramente su lugar. Los mejores aspectos son su diseño y su precio razonable. No es tan envolvente como un Porsche 997 Turbo, ni tan emocionante como un Lamborghini Murciélago. Pero es un Ferrari precioso que ofrece una experiencia de conducción muy buena por dinero sorprendentemente razonable.